Bueno, buenas tardes. Continuando con nuestro diplomado en gerencia deportiva, el módulo 2, que es la gestión del talento humano en el deporte. Hoy, miércoles, culminamos con la clase número 5, donde vamos a hablar de lo que se refiere a la evaluación del desempeño, la comunicación en el deporte. No sin antes decirle lo siguiente, deben incluirse o deben entrar en el aula virtual para que puedan realizar las actividades que ahí están pautadas. Hay dos actividades por este módulo que son el ensayo y un cuestionario que se editó ayer, se colocó en el aula virtual para que ustedes a partir de mañana puedan entonces elaborar el cuestionario. Por allí van a introducir el ensayo, lo van a colgar allí en el aula virtual para que esté registrado ahí en el aula de este diplomado. Por favor, los que ya enviaron el ensayo por correo, envíenlo igualmente por el aula virtual. Deben ponerlo en el aula virtual para que se registre su participación en el aula. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ahí eso, solamente eso. Si tiene una fecha de límite de entrega el día 8 de abril. Entonces lo pueden hacer, van a tener todo este tiempo para poder repasar, para poder eh, digerir toda esta información y poder hacer su ensayo con mayor claridad. Recuerden que el ensayo es sobre las dos primeras clases. La clase número 1, que era el la gestión del talento humano y el recurso humano. Fue una clase de básicamente de historia, la línea de tiempo del recurso humano y de la gestión del talento humano. Y la clase número 2, que fue básicamente las empresas, cómo estaban constituidas las empresas y cómo era el talento humano, era una dirección de estas organizaciones. ¿Cuáles eran las características de esta dirección de la gestión del talento humano en cada una de las diferentes empresas o personas jurídicas que tenemos nosotros en nuestro país? Ok. Comenzamos entonces. Esta clase va a ser bastante sencilla porque ya esto es una herramienta básica de lo que es la gestión del talento humano en las organizaciones. Y me imagino por el nivel de gerentes que tenemos, que ya ustedes han conocido o han escuchado, algunos hasta lo harán aplicado, lo que es la evaluación del talento humano. Supongo que muchos de ustedes habrán aplicado estos instrumentos, estas herramientas. Entonces, evidentemente, la evaluación en el desempeño de lo que es el talento humano en las organizaciones busca un fin, y el fin es netamente saber evaluar y saber cuáles han sido los resultados y avances de ese personal o esa fuerza laboral que nosotros tenemos, no solo a nivel organizacional, sino a nivel individual. De alguna manera, nosotros con esta herramienta, que es la evaluación, podemos entonces tener algunas pautas para corregir, para innovar o para implementar nuevas cosas, nuevas ideas, y saber si medir de alguna manera si los objetivos de la organización se están cumpliendo y si los objetivos que nosotros como talento humano, como gestión del talento humano, estamos alcanzando nuestro objetivo.
Entonces, vámonos a un concepto, dos conceptos bien básicos de lo que es la evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico que implica analizar el rendimiento laboral de un empleado en relación con los objetivos y las expectativas previamente establecidas. Evidentemente nos vamos hacia atrás y decimos, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? Cuando voy a evaluar, yo verifico si esos objetivos, esa misión y esa visión, entonces se están cumpliendo. Si de verdad vamos hacia esa visión, si de verdad esa misión la estamos ejecutando y si de verdad los objetivos están siendo ejecutados. Entonces, una segunda, un segundo concepto es que la evaluación del desempeño laboral son una herramienta sumamente valiosa y útil para aportar estructura y claridad al proceso de evaluación. Cuando hablamos entonces de que es una herramienta útil y estructurada, quiere decir que para eso nosotros debemos tener ya previamente elaborado una estructura completa de lo que va a ser nuestra evaluación. ¿Qué nos permite eso? Comprender el crecimiento de la empresa. Si la empresa realmente está creciendo o si la empresa está estancada. El hecho de que una organización monetariamente esté rindiendo, tal vez no quiere decir que la empresa pueda estar teniendo éxito. Me explico. Cuando una organización realmente está rindiendo frutos, es porque esa organización se está posicionando en el mercado o se está afianzando y se está perpetuando en el tiempo. Si nos vamos a la empresa privada, evidentemente conocemos lo que llaman las marcas. Cuando una empresa realmente está logrando su objetivo y está creciendo, es porque su marca se está posicionando en el mercado. Si nos vamos a la empresa pública, que es la que nos compete a nosotros en el área del deporte, decimos que o podemos evaluar si nos estamos realmente apoderando de los espacios eh, del estado geográfico, vamos a decirlo así, del estado. O sea, es decir, el deporte está en todos lados. El deporte es el común denominador en cualquier barriada, comuna, lugar sencillo del país. Allí es donde nosotros tenemos que evaluar si realmente estamos logrando nosotros posicionarnos, vamos a ver así, de ese mercado. Esa visión de solidaridad y servicio que debemos tener nosotros como la comunidad del deporte al Estado. Entonces, esa evaluación es la que nos va a permitir saber si nosotros como comunidad deportiva estamos posicionándonos de esos espacios. Y evidentemente, si eso es así, si nos vamos entonces en chiquitico a nuestro personal, entonces vamos a ver que sí está rindiendo fruto el esfuerzo que están haciendo esas personas que componen esa fuerza laboral para el trabajo deportivo. Ok, nos vamos entonces a la siguiente lámina. Amiguito, mi compañero aquí de informática. Saluda. Saludo. Ok, él me acompaña desde las cortinas. Ok, entonces vemos entonces que la evaluación de desempeño no es más que, y a través de ella se logra el desempeño, se evalúa el rendimiento laboral, las cualidades personales y el potencial del trabajador.
Fíjense que allí hablábamos cuando estábamos en la clase de reclutamiento y selección, hablábamos para refrescar de que había que visualizar también las condiciones personales de un trabajador, no solamente las capacidades que tenía esa persona, las competencias que tenía esa persona, sino también si se adaptaba personalmente y era fácil adaptarlo al medio de trabajo. Entonces allí se evalúa el rendimiento laboral, las cualidades personales y el potencial del trabajador. Por otra parte, la evaluación del desempeño puede incluir el feedback del cliente, que en este caso para nosotros es la comunidad como tal, ese es nuestro público, es un público externo, los supervisores, que son los que nos dirigen a nosotros, nuestro órgano rector, bien sea, si hablamos de la alta gerencia como el ministro, efectivamente el presidente sería el supervisor del ministro, de esa línea se emanan las consideraciones para impartir las políticas del deporte. Los subordinados, porque también, evidentemente, como supervisores, tenemos una fuerza laboral que nos evalúa a nosotros mismos como supervisores y los compañeros de trabajo. Existe lo que se llama la autoevaluación, que también nosotros tenemos que tomarla en cuenta porque es lo que ven los de afuera, los que ven nuestros iguales, los que ven nuestros superiores, los que ven a los que nosotros supervisamos y lo que vemos nosotros mismos. Estos métodos de evaluación existen y son aplicados constantemente en las organizaciones. De hecho, en las estructuras gubernamentales existe algo que se llama evaluación y desempeño y no solamente se realiza en el Ministerio del Deporte, se realiza en en los órganos ministeriales. Los altos cargos de la empresa deben comunicar el proceso de la evaluación a sus empleados para que sea lo más abierto y transparente posible. Evidentemente, yo como trabajador sé que voy a ser evaluado. Sin embargo, yo tengo que, como director o supervisor de una tarea, yo tengo que explicarle a mi trabajador cómo yo lo voy a evaluar, cuáles son las premisas que yo tengo para evaluar, porque pudiera haber subjetividad al momento de evaluar a un trabajador. Entonces, nosotros tenemos que plasmar en el instrumento que anteriormente les dije cómo va a ser evaluado el trabajador. Y eso lo vamos a ver adelante, más adelante. Es importante personalizar y adaptar la evaluación a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores tienen una misma actividad y no tienen todos el mismo grado de dificultad. Algunos tenemos el grado de dificultad mental y otros tienen un grado de dificultad física, que es el trabajo físico. Entonces, no podemos adaptar una misma evaluación a todos los trabajadores, eso hay que desglosarlo. Y de acuerdo a ese instrumento y a las capacidades o a las características del trabajo que realiza la fuerza laboral, entonces allí nosotros vamos a aplicar un instrumento de evaluación. Seguimos adelante, por favor. Pásala. Ok. Entonces ahí vemos cómo está implícito la importancia de lo que es la evaluación del desempeño. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite medir lo que tenemos en la lámina. Fíjense que está el cumplimiento de los objetivos, que es lo primero y es como que la línea rectora de nuestra organización. Porque si la organización no tiene unos objetivos claros, no sabemos para dónde vamos. Entonces, como no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué vamos a evaluar. En cambio, si la organización tiene sus objetivos claros, yo como club, como federación, como asociación,
Yo tengo que tener claramente establecidos mis objetivos y mis metas dentro de mi organización para yo poder decir, mi personal está trabajando y está logrando los objetivos. Estamos trabajando en equipo y logramos los objetivos. Entonces, ese cumplimiento de objetivos se ve reflejado en la evaluación que nosotros le hagamos a los trabajadores. Dice, evalúa la contribución de cada empleado al cumplimiento de los objetivos organizacionales y metas predefinidas. Es decir, cada dirección que representa cada cajita del organigrama debe estar alineado de acuerdo a sus características con el objetivo macro que es la organización, que es el de la organización. Y en ese aspecto, entonces nosotros vamos a evaluar. Sería interesante también hacer y hablar sobre lo que es la evaluación por dirección, que cada dirección se someta a una evaluación para saber si esa dirección está logrando los objetivos de la organización. Eso también podría establecerse, digo, en las organizaciones que nosotros representamos para saber si estamos logrando los objetivos o no. De hecho, los institutos municipales y regionales tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos responden a una gobernación o a una alcaldía y evidentemente esa gobernación, esa alcaldía responde a los objetivos nacionales que son los objetivos que comprende el país. Todos deberíamos estar alineados con lo que es la Constitución y el Plan de la Patria. ¿Ok? Luego vamos entonces con la fortaleza y las debilidades. Nos permite entonces la evaluación saber dónde están nuestras fortalezas sumadas y dónde están nuestras debilidades que tenemos que atacar. Ayuda a identificar las fortalezas y las debilidades de los empleados para su mejora. Desde allí entonces yo comienzo nuevamente a hacer un plan de acción para mejorar o para avanzar sobre algunas tareas y algunas metas que nos establezcamos. Toma de decisiones. Facilita la toma de decisión sobre promociones, asignaciones y responsabilidades y el reconocimiento basado en rendimiento. No solamente se toman decisiones con respecto a la recompensa o al reconocimiento, se toman decisiones también sobre lo que podemos hacer más adelante porque tenemos las capacidades en nuestra fuerza laboral para seguir adelante. Es decir, nos podemos poner retos mucho más agresivos para poder lograr algunas metas más avanzadas. Entonces, esa toma de decisiones, esa evaluación nos va a llevar a realizar tomas de decisiones eficientes que nos ayuden entonces a alcanzar o a innovar para poder establecer nuevas metas, nuevos objetivos que sean mucho más grandes, mucho más ambiciosos. Retroalimentación. Ofrece a los empleados retroalimentación que ayude a mejorar su rendimiento y crecimiento profesional. En la medida en que la gestión del talento humano reconozca, evalúe, controle al personal que tiene bajo su dominio, que es básicamente toda la organización. Desde allí, entonces nosotros podemos tener de ese feedback, porque esa retroalimentación va dirigida en que yo estoy tranquilo como trabajador, yo me siento seguro como trabajador, a mí me gusta mi trabajo y por eso rindo en mi trabajo. Algunas veces, como ya les he dicho, no es la remuneración lo que nos satisface. Hay personas que ganan muy bien y están muy inconformes en su trabajo, en su lugar de trabajo. Pero, sin embargo, hay otras que, aunque no ganen tan bien, se sienten bien retribuidos por
un buen clima laboral, una organización que los motiva a salir adelante, a seguir adelante, una innovación para esa persona y un proceso de desarrollo personal y profesional que los ayuda a escalar más adelante en nuevas posiciones y le atribuye nuevas experiencias, que realmente eso es lo que complace a un ser humano, realizarse profesional y personalmente para lograr esa estabilidad que todos queremos, emocional y física y económicamente. Luego de eso, entonces, tenemos evidentemente el reconocimiento y la recompensa por parte de la institución por el buen desempeño de nuestro trabajo y evidentemente eso forma parte de una motivación y de un compromiso del empleado hacia la organización. En algunas ocasiones, y creo que aquí en el IND, sobre todo en el IND, está muy, muy arraigado. De hecho, le dicen INDistas. ¿Por qué? Porque son personas que están muy arraigadas en el IND. Puedo mencionar profesionales como la profesora Odalis Rivas, puedo mencionar a profesionales como el profesor Jesús Brito, puedo mencionar a profesionales como la doctora Daisy Machado, que tienen años en esta institución y todavía se preparan y siguen manteniendo esa constancia para llevar más adelante y hacer ese logro de metas más allá, más abierto, más arriesgado, para poder lograr los objetivos de la institución. Pero eso solo se logra si ese personal está motivado. Aquí hay muchas personas en el IND que han logrado satisfacer esas capacidades o tener esas capacidades. ¿Por qué? Porque se sienten realmente involucrados dentro de lo que es la comunidad de deporte. Yo creo que hay muchas personas también dentro de la comunidad de deporte, en las asociaciones, federaciones, clubes, están identificados con este proceso o con esta tarea que nos correspondió a nosotros, que es la tarea deportiva. Identificar y retener a empleados con talento. Esto es en particular una tarea titánica porque cuando las personas saben que tienen talento, aspiran mucho más. Y cuando aspiran mucho más y se les pone un techo, evidentemente, ¿qué van a hacer? Romper el techo o irse. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tratar de mantener y retener ese talento humano, que es uno de los objetivos de lo que es la gestión de talento humano, y lo vimos en la clase número 2. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr que ese talento humano siga con nosotros. Entonces, tenemos que ayudarlo a identificarse con la institución, un poco lo que les decía antes con estos tres personajes. Entonces, permite identificar y retener a los empleados con talento de manera que ayuden al desarrollo de un equipo altamente competente. Facilita la comunicación. Evidentemente, mientras exista un flujo de información y esa retroalimentación que les hablé antes, evidentemente nosotros vamos a lograr lo que es la comunicación. No hay comunicación si no hay retroalimentación. Simplemente, si no la hay, lo que hay es una simple información. Yo informo de aquí para allá, pero de allá para acá no hay respuesta. Entonces, simplemente una información. Tú te quedas con la información y ya. Pero cuando se establece esa relación tuya y mía, o sea, organización empleado, supervisor empleado, allí entonces es que existe una comunicación. Y no solamente debe ser del supervisor y el supervisado, sino también de lo general en la empresa, hacia dónde va la organización y nosotros entonces saber que pertenecemos a una organización con estas características, con estos objetivos y que tiene una misión de llegar hacia un sitio específico. Entonces es cuando yo me apodero de la organización, me identifico, tengo recompensa, soy motivado y existe la retroalimentación. Proporciona información útil.
proporciona una información útil que pueda utilizarse para otras herramientas. Es decir, hablábamos de las herramientas de selección y reclutamiento. Fíjense entonces que cuando nosotros decimos que existe un reclutamiento interno y externo, nosotros podríamos decir, si yo a través de la evaluación he evidenciado que un personaje, un individuo, un trabajador ha realizado sus tareas, que ha innovado, que ha crecido y que va más allá, esa persona puede estar capacitada para hacer una tarea de responsabilidad mucho más adelante y que sé que me va a dejar en buenas condiciones y lo va a hacer bien. Entonces, esa información es útil para utilizarla en un posible reclutamiento interno para ascensos de un personal o para colocarlos en otras direcciones donde tengan una actividad de responsabilidad. Adelante. Entonces nos vamos aquí con los elementos de la evaluación. ¿Cuáles son los elementos que yo voy a conseguir en una evaluación? Eh, Vamos a visualizarlos y los vamos a ir desglosando paso a paso. Tenemos entonces la competencia y habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de esa evaluación, yo puedo analizar las competencias de esa persona y las habilidades que puede tener esa persona. No hay mal trabajador, sencillamente hay un trabajador en un lugar que no le corresponde. Entonces, cuando yo reconozco las competencias y las habilidades de ese trabajador, yo puedo explotar allí esas capacidades y esas competencias a través de esa evaluación y puedo colocarlo donde realmente él me va a rendir. Por eso, tan importante estos hallazgos de competencia y habilidades. La experiencia. Yo puedo verificar con la evaluación, los procesos evaluativos, si la persona tiene o no la experiencia para ejecutar una tarea. Esto evidentemente va a influir en el desempeño de la persona. ¿Por qué? Porque evidentemente si tiene la experiencia, su actividad va a ser satisfactoria. Si no la tiene, el trabajo se va a ver un poco mermado. Hay trabajos que se pueden permitir no tener experiencia, hay trabajos que no. Si hablamos de un entrenador que tiene a un grupo de atletas y los va a, a entrenar, este entrenador debe tener experiencia. Por ejemplo, un trabajador o un entrenador de natación, yo practico natación, que no sepa nadar y sea un entrenador de natación, o sea, no me puede, no puede ser porque evidentemente cuando exista alguna situación que requiera de su experiencia como nadador, no la va a tener. Entonces, hay cosas que se pueden permitir, hay cosas que no. Entonces, todo entrenador que se dicte de tener una capacidad deportiva para entrenar a otro individuo, que a lo mejor es de iniciación, a lo mejor es de masificación, a lo mejor es de alto desempeño, o a lo mejor es lo que llamamos nosotros un deporte para todos, que es toda la comunidad total, pues entonces tiene que tener las capacidades y las competencias para poder entrenar a las personas, porque si no las va a lesionar. Ok, iniciativa. Las tareas establecidas en los puestos de trabajo pueden incluir de parte del trabajador una iniciativa. Sin embargo, esto tiene una objeción. ¿Por qué? Porque el trabajador puede tener una iniciativa dentro del marco de lo que establece su responsabilidad como trabajador. Es peligroso que un trabajador
por iniciativa salga de ese marco. ¿Por qué? Porque puede incurrir en una actividad que no le corresponda y puede haber una usurpación de cargo o puede haber una mala praxis de lo que debe hacer y eso perjudicaría al trabajador. Entonces hay que tener mucha cautela con esto de la iniciativa. Hay trabajadores que son muy responsables, son muy proactivos, pero de repente su perfil de cargo le dice de aquí hasta aquí. Hay límites para esas iniciativas. Sin embargo, dentro de todo lo que compete a sus límites de trabajo o a sus características de trabajo, él puede tener las iniciativas de, mira, no presentarlo en una hoja, sino presentarlo en la computadora, enviarlo por correo, dar señales de que ya todo se está normando o ser organizado. Esas son las iniciativas que podemos permitir de un trabajador, sobre todo en la parte administrativa pública. ¿Por qué? Porque nos rige la ley y nosotros tenemos que estar bien pendientes de cuáles son nuestras condiciones, nuestros parámetros de trabajo, nuestro perfil de cargo y nuestro manual de tareas. Ok, productividad. Cuando se evalúa la eficiencia por productividad, tenemos que tomar en cuenta que existe lo que es la calidad y la cantidad. En muchas ocasiones sí, hay personas que pueden hacer cantidad de trabajo, pero no calidad de trabajo. Y viceversa, hay personas que pueden hacer calidad de trabajo, pero no cantidad de trabajo. Entonces eso debería ser un engranaje de las dos para poder tener estas cualidades cubiertas, esta productividad. ¿Por qué? Porque entonces de nada me sirve que un trabajador me haga cantidad si voy a tener que repetir. Yo quería el trabajo para hoy a las 3 de la tarde. Me lo entregaron en la mañana a las 10 de la mañana, pero tuve que mandar, me lo entregaron rápido. Hubo eficacia, pues, hubo rapidez en la entrega, pero no hubo eficiencia, porque el trabajo hubo que repetir. Entonces, esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que cuidar como supervisores de trabajo y hacérselo llegar a nuestro trabajador de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que, aunque ustedes no lo crean, hay que instruirlos en el área de trabajo, sobre todo a los jóvenes que están empezando y no cuentan con esa experiencia que decimos allí. Entonces, para ellos la productividad es la rapidez, la aceleración del trabajo, pero entonces la calidad del trabajo se pierde. Ahí entonces nosotros tenemos que actuar como supervisores, como garantes del desarrollo del espacio laboral y instruir al trabajador con respecto a la calidad y a la cantidad, a la eficacia y a la eficiencia para poder tener productividad. Allí es donde se da entonces la productividad. Ok, luego hablamos de lo que es la periodicidad y la planificación. Para nosotros evaluar debe haber una periodicidad. ¿Cuánto tiempo? Puede ser un tiempo establecido en dos fases, un semestre, un primer semestre y un segundo semestre, o por trimestre. Eh, Sin embargo, hay procesos de control que permiten que sea continua esa evaluación. ¿Por qué? Porque estamos controlando todos los días o semanalmente aquellos que hacen sus agendas semanales. Ellos están haciendo un registro de control de lo que tienen que hacer y si esa agenda se cumple, evidentemente tenemos un desempeño satisfactorio. Y cuando entonces viene el trimestre, nosotros, por ejemplo, en administración pública, que tenemos que presentar memoria y cuenta de lo que nosotros hemos hecho, entonces allí
o el rendimiento de lo que se ha hecho en el espacio de un trimestre, ahí nosotros entonces tenemos una evaluación. Igualmente al trabajador se le evalúa cada 3 meses y se le van eh, evaluando los objetivos que se le han impuesto o las tareas que se le han impuesto a través de la planificación de la evaluación. Ok, trabajo en equipo. Este trabajo en equipo, que es un elemento más de la evaluación, eh, debe ser bien constituido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos individualmente, no vamos a tener un resultado completo de lo que estamos haciendo, porque cada quien, eso es como hacer un Frankenstein, la mano de uno, el dedo de otro, la cabeza de otro, o sea, no. Nosotros tenemos que ser un equipo y configurando ese trabajo en equipo, entonces nosotros podemos, cuando vayamos a evaluar al trabajador, lo evaluamos con el supervisor, los compañeros de trabajo, los que están afuera y la autoevaluación. Y allí continuamos entonces. Habíamos quedado en que en la última fase de estos elementos, que era la informalidad. Existen evaluaciones informales donde no hay una estructura o no hay nada estructurado, pero sin embargo hay como especie de una relación entrevistada, no planificada, entre el trabajador y el supervisor. Esto igualmente permite medir de alguna u otra manera las condiciones del trabajador hacia el supervisor y lo que el supervisor espera del trabajador. O lo que si el supervisor está esperando del trabajador es realmente lo considerado. Ok, para esto entonces estos elementos se reducen se resumen en que son una contribución a lo que es lograr los objetivos de la organización. Dice entonces, evaluar es la contribución del empleado a los objetivos de la organización. Para la evaluación del desempeño va más allá. También hay que valorar las cualidades personales y el potencial del desarrollo del trabajador, teniendo en cuenta su experiencia laboral y su interacción con el resto de los empleados, para evaluar el impacto del ambiente de la empresa. Recordemos entonces que a través de todos estos mecanismos construimos una gran fortaleza que es evidentemente un clima organizacional, un ambiente empresarial y por demás una cultura que se instaura en la organización. Vamos entonces con la siguiente lámina para aprovechar el tiempo con respecto a las condiciones de Internet. Vamos entonces con lo que son los métodos de evaluación del desempeño. Hay varios métodos que se utilizan o que tienden a utilizar las organizaciones y los vamos a clasificar aquí. Está el método de la escala de calificación. Este método evidentemente utiliza unos parámetros numéricos para evaluar las competencias y las metas que se han reflejado o que se han estipulado para ciertos desempeños evaluativos. Dice, el método de la escala de calificación, en este enfoque se utiliza la escala numérica o descriptiva, es decir, puede ser de manera cuantitativa o cualitativa, para evaluar diversas competencias y habilidades de los empleados. Cada criterio se evalúa asignando una puntuación que refleja
el nivel de desempeño del empleado en el área específica. Allí, cuando se hace por ese método, siempre se tiende a reflejar, de hecho, nosotros aquí en el ministerio lo tenemos así implementado, donde de cierta puntuación a una escala de puntuación tiene un rasgo, un calificativo. Si tienes de 200 a 300, entonces eres bien. Si tienes de 300 a 400, muy bien. Excelente si tienes más de 500 y así. Entonces hay una evaluación, una expectativa cuantitativa y una expectativa cualitativa. Ok, entonces hablamos del método de evaluación por objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecen objetivos y metas claros y específicos para que el empleado los cumpla. Eso está en el perfil de carga, en el manual de trabajo, de tareas, donde el trabajador tiene ciertas metas específicas y claras para su jornada de trabajo durante cierto tiempo. De repente se le pide al trabajador o dentro de la dirección del departamento, la meta es llegar a eh, un máximo de producto semestral, y si se cumple con ese máximo de producto semestral, pues entonces, o a desarrollar ciertas tareas y actividades para ese semestre, y si al final del semestre esas tareas fueron cumplidas, pues el trabajador logró su objetivo. La retroalimentación 360, que tiene que ver con esa evaluación que decíamos entre compañeros, clientes, supervisor, supervisado y el propio empleado. Ahí entonces, esto es un método de retroalimentación que lo mencionábamos anteriormente, que es el saber cómo estoy, cómo me ven los demás a mí, cómo me veo yo hacia los demás, y cómo me veo yo mismo. Y hay una parte ciega, eso le llaman la ventana de Johari, que hay una parte ciega que no la veo yo, pero sí la ven los demás. O que no la veo yo ni la ven los demás, pero que está allí. Ok, tenemos entonces el método también de ranking forzado, que es donde la clasificación del empleado es por comparación entre compañeros. Unos alcanzan algunas metas y otros no. Entonces, a mí, yo tengo mis condiciones con respecto a este método, porque toda comparación es odiosa y no todos somos iguales. Entonces, evidentemente, no todos hacemos lo mismo de la misma manera, y algunos somos más fuertes en algunas cosas que en otras. Entonces, estas comparaciones tal vez traen algún tipo de disputa dentro de lo que es la dirección y pueden dañarnos ese clima organizacional satisfactorio que queremos. Entonces, no, este método, aunque es un método que está establecido, mm, para mí personalmente no es muy atractivo, que es la clasificación de los empleados en orden de rendimiento. Y está el método de autoevaluación. En este método, los empleados evalúan su propio desempeño mediante cuestionarios estructurados. Esta evaluación laboral se compara luego con la evaluación que realiza el supervisor. Y en la medida de esa comparación, entonces se ven algunas discrepancias o algunas coincidencias que pueden permitir el desarrollo en las áreas, o pueden permitir la corrección de estas fallas que pueda tener este trabajador. Ojo, esto nos permite también que las visiones se encuentren. ¿Por qué? Porque no es igual la perspectiva del supervisor, que se pone el chaleco de supervisor. Él está viendo las cosas desde otra perspectiva.
y no es lo mismo la perspectiva del trabajador. En algunas ocasiones, yo como trabajadora puedo decir, no, si yo lo hago bien, yo estoy bien, yo cumplo mi horario de trabajo, que es de 9 a 5 de la tarde, yo cumplo mis tareas, que es sellar todos los informes y yo los sello bien, yo le pongo el sello donde es. Sin embargo, para el supervisor, la evaluación del empleado no es tan satisfactoria, porque yo quisiera como supervisor que él llegara a las 8:30, un poquito antes de las 9, y se fuera un poquito antes un poquito después de las 5. Entonces, para mí, como supervisor, hay alguna discrepancia. De repente yo quiero que él, aparte de que poner el sello, yo quiero que el trabajador me archive el documento. Sin embargo, como no está descrito, pues el trabajador dice, no lo voy a archivar porque esa no es mi tarea, que lo archive otro. Entonces, este método de autoevaluación puede ayudar a aliviar o al limar esas asperezas entre supervisor y entre el supervisado. ¿Por qué? Porque hay una manera de ponerse de acuerdo en que lo que yo veo y lo que tú ves sean lo mismo, y si no es lo mismo, pues poderlo corregir. Ok, luego de esto, déjalo allí, por favor. Vamos a rápidamente, porque sé que ya estamos sobre la hora. Vamos a ver, ¿recuerdan la ley de estatutos de función pública? Recordando que el 70% de nosotros somos de función pública. ¿Por qué? Porque trabajamos en ministerios, entes adscritos, institutos municipales, regionales o gobernaciones, etcétera. Nosotros entonces estamos sujetos por esta ley, los que somos de función pública y los que tenemos cargo de libre remoción. En esta ley, en el capítulo 5, no, en el capítulo 4, está lo que compete a la evaluación de desempeño, desde el artículo 57, si quieren tomen nota, hasta el artículo 62. Entonces aquí vamos a poder visualizar una cantidad de especificaciones que nos da la ley para nosotros establecer una evaluación de desempeño. Por ejemplo, en el artículo 58 dice que el proceso de evaluación, el funcionario deberá conocer los objetivos del desempeño a evaluar, los cuales serán acordes con las funciones inherentes al cargo. Es decir, si yo como trabajador estoy ejerciendo lo que me dicen los objetivos del cargo que yo desempeño y lo estoy haciendo satisfactoriamente, mi evaluación debería ser la más idónea. Sin embargo, si yo como funcionario estoy haciendo bien un trabajo, pero no es mi competencia o no está establecido dentro de mis competencias laborales, evidentemente yo estoy fallando porque no conozco los objetivos que yo tengo que lograr. Entonces, tanto el trabajador como el supervisor tienen que estar de acuerdo en hacer saber cuáles son las condiciones de mi trabajo, cuáles son las tareas que debo cumplir y cuáles son las metas a las que yo debo llegar para tener una satisfactoria evaluación. Más adelante, en el artículo 59 dice, tanto el Ministerio de Planificación y Desarrollo como la Oficina de Recursos Humanos de los diferentes entes y órganos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, establecerán los instrumentos de evaluación en el servicio, los cuales deberán satisfacer los requisitos de objetividad, imparcialidad e integridad de la evaluación. Y para esto entonces, para que esto se cumpla, esto debe estar bien establecido según lo que
especifica el Ministerio de Planificación y Desarrollo. En el artículo 60 explica que la evaluación de los funcionarios y funcionarias públicas será obligatoria, es decir, no hay escapatoria de esa obligación. Todos los funcionarios públicos deben ser evaluados por obligación de esta ley. Artículo 60 de la ley. Y su cumplimiento por parte del supervisor o supervisora será sancionado, su incumplimiento será sancionado conforme a lo previsto en esta ley. Por otra parte, dice en el artículo 61 que con base a los resultados de evaluación, la Oficina de Recursos Humanos propondrá los planes de capacitación y desarrollo del funcionario o funcionaria pública en los incentivos y licencias del funcionario en el servicio. Es decir, corresponde con lo que estábamos hablando anteriormente, que esta evaluación o la evaluación de desempeño nos permite realizar modificaciones o desarrollar nuevos planes para capacitar, motivar y adiestrar al personal. Bueno, con esto entonces pasamos a las consideraciones de ustedes. Vamos a escucharnos y vamos a participar. Por favor, démosles chance a los que quieran participar. Vamos a utilizar un máximo de 25 minutos para esto. Los escucho a todos ustedes ahora. Esperemos que, compañeros, ¿ah? Que alcen la manito para poder nosotros tener un contacto y poderles aperturar el micrófono, por favor. Vayan haciendo sus preguntas. He de recordarles que por favor es necesario que utilicen las leyes, utilicen sobre todo los que están en función pública, deben utilizar herramientas como la Constitución, la Ley Orgánica del Deporte, la Ley de Estatuto de Función Pública. Hay un compendio que es donde también tienen algunas consideraciones, pero sí les recomiendo apóyense y básense sobre todo en la parte, el aspecto legal. ¿Por qué? Porque es lo que nos compete y nos rige a nosotros, sobre todo los que estamos en función pública. Los que tienen función privada, los que tienen organizaciones privadas y están trabajando inmersos dentro de esas organizaciones, tal vez tienen un poquito más de holgura porque ellos proponen sus políticas siempre y cuando en el marco de la ley, de la legalidad, y pueden ejecutar y actuar de la mejor manera, pero bajo las políticas de su organización. Pero nosotros los que estamos en ministerios, entes adscritos, instituciones municipales, instituciones regionales, tenemos que estar bien claros con los estatutos de función pública que tienen otras consecuencias cuando estamos realizando trabajo de función pública. Ajá, nadie, no hay nadie que quiera. Ajá. Por favor, ¿puedes activar el micrófono? ¿Ese es quién? Aguarcarán. Ah, ok. Por favor, ¿quién tiene? Lo que pasa es que no lo veo aquí.
Ajá. Buenas tardes. No, no te escucho bien, no se te escucha bien. Se escucha entrecortado tu sonido. Hamilton Sánchez. Aló, buenas tardes. Escucha, Hola, profesora. bien, bien, Hamilton, Hola, ¿cómo estás? Te escucho bien. bien, bien, estamos bien por aquí. Bueno, más que una pregunta sobre la evaluación de muchos funcionarios públicos de los Ajá, entes descentralizados deportivos, ajá, porque a veces vemos con preocupación dentro de la evaluación de desempeño, sobre todo en la dirección de alto rendimiento, que se ve mucho, ¿verdad? Y son ajá. funcionarios que son también de carrera administrativa. Pero no vemos ese tipo de evaluación y desempeño a la hora de plantear las estadísticas sin ningún punto de evaluación. Que dentro de su perspectiva como profesional y viendo que usted representa un departamento de recursos humanos a través del ministerio, ¿cuál sería una de las bases estructurales para que los municipios y los estados, precisamente en aquellos funcionarios que cumplen funciones de velar por la evaluación del índice de crecimiento del deporte, sea comunitario y regional, existe un mecanismo para su evaluación? Porque generalmente en los entes descentralizados se evalúa la parte financiera, la parte gerencial, pero la parte operativa no existe un indicativo proporcional que indique la evaluación de, de esa efectividad que tenga el funcionario. Y eso es preocupante, pues. Entonces, viendo la ley de estatuto de función pública, los artículos que usted ha mencionado, sería muy importante que el objetivo llegara hasta los entes descentralizados, pues, deportivos. Ujú. Sí, sí, fíjate, esto que tú me estás diciendo realmente se debe llevar entonces a la reflexión a los institutos y a los entes de función pública, porque eso está establecido en la ley como evaluación de desempeño. Lo pueden leer desde el artículo 57 hasta el artículo 62. Es decir, todos los funcionarios públicos deben estar sujetos a una evaluación de desempeño que va a permitir verificar si su desempeño está siendo o no está siendo satisfactorio. Evidentemente, los parámetros los pone, como reza aquí, el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Sin embargo, cada dirección, como tiene sus características propias de tarea, pueden ponerle los objetivos a lograr o las tareas a ejecutar a los trabajadores, porque el formato lo tiene o el performance, vamos a decirlo así, lo emana el Ministerio de Planificación, pero cada una de las tareas que se le va y el puntaje de cada una de esas tareas que se le va a evaluar al trabajador, las debe poner evidentemente su su supervisor inmediato. ¿Por qué? Porque es él el que sabe en qué va a evaluar a ese trabajador, cuáles son las competencias de ese trabajador. Y nosotros yo no trabajo en recursos humanos, yo soy profesional de carrera, sí, trabajo en la parte de finanzas, sin embargo, bueno, tengo los conocimientos gerenciales para poder dictar este taller, pero sé que aquí en recursos humanos la evaluación de desempeño sí se cumple trimestralmente, somos evaluados trimestralmente y eso es llevado evidentemente a las instancias superiores para nuestra evaluación como funcionarios públicos, pues. Igual así debería ser en los otros entes, pero recordemos también que eso hay que entonces elevarlo a las máximas autoridades para ver cómo ellos van a plantearse esas evaluaciones. Bueno, exactamente.
precisamente en los cargos del manual de funciones de cargo, en los Ujú, entes descentralizados deportivos, en gran mayoría, bueno, yo le hablo aquí en el estado de Falcón y lo digo con propiedad, en su gran mayoría no prevé las condiciones evaluativas para ese tipo de cargos. Acuérdese que las direcciones de alto rendimiento es la médula fundamental para el desarrollo indicativo, no tan solamente de las políticas deportivas nacionales, sino la eficacia y la eficiencia que tenga la política deportiva descentralizada llevada por los gobernadores del Estado. Y vemos como funcionarios en el tiempo, esto más que una crítica, es una formalidad que debe indicarse y debe mejorarse. Vemos como no dan un planteamiento serio a la hora ujú. de evaluar la progresividad, tanto de desarrollo deportivo, que sería parte cuantitativa, como la cualitativa sobre los representantes que tiene el Estado acerca de las selecciones nacionales. Y eso impide, lógicamente, llevar un plan evaluativo y medir eficientemente el desarrollo. Entonces, a evaluar a un entrenador o evaluar una dirección técnica en base a un manual de cargo, que cada quien tenga su corresponsabilidad, sería más Ujú. efectiva la administración pública y efectiva la inversión que se haga sobre los planes de desarrollo. Muchas Sí, gracias, cierto. profesora. Gracias a ti. Sí, bueno, habría que elevarlo entonces como una inquietud a las máximas autoridades o a las autoridades competentes para que entonces eso podría ser un proyecto de ustedes, en este caso tú que tienes ya este conocimiento, ya tienes porque la cosa no es que pasen por aquí para que tengan un diploma, la cosa es que ustedes apliquen lo que aquí se está dictando. Entonces ya tú tienes un conocimiento, sabes que hay una falla, porque para eso es que estos espacios existen, pues entonces vamos a solventar esa falla. Si para ti es pertinente evaluar eso y buscar la manera de que existan unas medidas correctivas, pues entonces proponlo, vamos a hacer los correctivos correspondientes y elevarlos a las instancias superiores para que entonces ellos se aboquen al diseño de una evaluación de desempeño, siempre y cuando esté establecido bajo la norma. Gracias, Hamilton. ¿Alguien más quiere participar? Les recuerdo la evaluación. Tienen en su aula virtual, vamos a aprovechar que no hay nadie levantando la mano. Este es el aula virtual. Yo no sé si aquí lo pueden ver, pero bueno, ustedes se meten en el aula virtual, ¿verdad? Y allí van a ver una cantidad de, que se les ha enviado por allí para que ustedes puedan tener insumos. Sin embargo, aquí les envían un correíto, una información, donde aparece la presentación completa de este módulo y hay unas asignaciones. Aquí tienen un cuestionario que van a resolver a partir de mañana. Hay personas que me dijeron, ay, pero yo hice uno que ya estaba allí. No, lo que pasa es que ese lo estábamos editando para conocimiento propio, para ver cómo lo editaba y lamentablemente quedó allí en dos preguntas, pero ese es un modelo. Ya tienen el real, el que tienen que autoevaluarse ustedes con este módulo con este cuestionario de este módulo. Son 10 preguntas, son bien sencillas, la información está en las láminas, en la presentación, y no es más que poder visualizar lo que estamos adquiriendo o aprendiendo ahorita. No hablo de aprender como aprendizaje, sino aprendiendo de obtener, de hacernos propios de ese conocimiento. Porque esa es la idea. Yo me llevo más el que ustedes realmente tengan un pensamiento crítico sobre lo que se está diciendo aquí y puedan leer y evaluar y estudiar y tener un propio criterio de lo que ustedes quieren implementar en sus direcciones o bajo su coordinación, que ustedes se aprendan unos conceptos que al final van a estar allí en cualquier parte. De todas maneras, ahí hay alguien que levanta la mano. No, tienes que darle a la opción Piedras Cardenal Quintero.
Excelente. Ah, bueno, ahí está una. No me dejan leer. No me dejan leer. Si a mí me están diciendo Gordifect, no me dejan leer. Darcy Mendoza dice, excelente su aporte de conocimiento, a la orden, estamos a la orden, tienen mi número telefónico, cualquier cantidad de cosas podemos discutir cuando ustedes quieran. María Segovia dice, profesora, el ensayo se va a enviar igual por el aula virtual. Sí, allí lo estoy poniendo en el escrito, tienen las condiciones del ensayo y tienen las condiciones de la evaluación de la elaboración del cuestionario. Por ahí se va a enviar es necesario que envíen por allí el ensayo, por favor. Ajá, ¿quién me habla? Ah, alguien solicitó y no. Ok, alguien dice por allí, excelente, gracias. Dice que usted autoriza, no sé. Ah, dicen que Piedras dice que lo autorizamos nosotros. Ajá, él. Ah, ok. ¿Me Hola, escuchan? sí, 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 ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le hablo desde el municipio Cardenal Quintero del estado Mérida. Ajá, Soy ¿tu director nombre? de deporte del municipio Cardenal Quintero. Y tengo una pregunta, mi profe, Antes, relacionada con un... ¿Me escucha? por favor, dígame antes su nombre. Me dijo su cargo, Ah, más no su nombre. sí, Tony Di Rocco, director de deporte del municipio Cardenal Quintero. Ok, dígame. Sí, profe, muy buenas tardes. Sí, aquí en el municipio tenemos una preocupación muy grande debido a que aquí en este municipio hay muy pocos profesores de educación física, ¿verdad? Y vemos Ajá, con preocupación que las instituciones educativas no tienen ajá, profesores especialistas en el área de educación física. Entonces, ¿qué ajá. pasa? Estamos viendo si por a través del Instituto Nacional de Deporte hacer una especie de certificación a algunos docentes que son profesores de educación integral, pero ellos quieren Mm, especializarse en el área de educación física. Entonces, ajá, ¿qué sucede? Que la idea es, como está haciendo el ministro de Educación, conjuntamente con en las áreas críticas como matemáticas, física y química, también sería importante hacerlo en el área de educación física, ya que sí. nosotros aquí en el Instituto de Deporte Municipal tenemos dos promotores que están haciendo las funciones de profesores en 16 instituciones educativas estadales y nacionales, por el simple hecho de no contar con especialistas en el área de educación física. Ajá. Entonces sí sería importante, mi profesora, de que el instituto pudiera hacer una especie de diplomado Mm, o hacer una especialización, no sé, a nivel online para estos profesores que puedan querer tener la dicha de la educación física. Esa es mi inquietud, mi profesora, y bueno, espero que esté bien y bueno, y aquí aprovechando que nos llegó la luz para podernos activar en el chat. Bueno, fíjese, eso se está previendo ya. De hecho, tengo entendido, no quiero dar informaciones que no me competen, pero para eso son estos espacios de apertura al conocimiento. Allá habrán, ya se estará planificando nuevas especializaciones o nuevos eh, cursos para rendir en cuanto a lo que son los profesionales de la educación física. Sin embargo, hay que ponerse de acuerdo con la dirección del profesor César Briceño para verificar si vienen nuevos diplomados. Tengo entendido, viene un diplomado de educación física. Y bueno, ya en esos aspectos empezaremos a rodar la información para que ustedes puedan tener cubierta esa necesidad. Porque sí, lo sé que hay mucha deficiencia o tenemos un déficit de profesores de educación física. Y créanme que ya estamos trabajando sobre eso. Gracias.
Si quieres, se lo das por el chat. 0412-395-1995. Ajá, para que puedan comunicarse. Rafael José Guzmán levantó la mano, experiencia de retroalimentación. Ahí escribió una. Sí, ya la... Rafael, tienes que activar el audio. No. Mientras él podemos leer un poquito. Dice, este es Hamilton, ya él levantó la mano. El ensayo también dice pensamiento transcomplejo donde no. Rafael está ahí, pero no. Rafael, tienes que activar el sonido. Tienes que activar el micrófono para que puedas. Tengo a Giancarlo Avilés. Giancarlos, Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Mi nombre es Giancarlo Avilés, soy el presidente del Instituto de Deporte del municipio Juan Antonio Sotillo en el estado de Anzoátegui. Ajá, mucho gusto. Bueno, no, estaba viendo todo lo que usted ha venido expresando Ajá. En relación a las evaluaciones que se han venido haciendo, ¿no? Y ¿Qué que se nos deben permite a hacer? nosotros las Ajá, que se deben hacer, pues. Y exacto. nos ha permitido entender que a veces los procesos de evaluación se hacen más que todo por el trabajo que se viene realizando en las comunidades, tal como nosotros, pues como Instituto Deportivo Municipal, ¿verdad? Ajá, Y que nosotros tenemos, la mayoría de los trabajadores que a veces tenemos son trabajadores por temas políticos, ¿me entiendes? ajá. Entonces, lo hemos venido, como quien dice, educando, haciéndole talleres, haciéndole, ¿cómo es que se llama? Ujú. Diplomados y estas cosas para que ellos vayan asumiendo el rol Uy, se escucha. de promotor, de promotores, ¿verdad? Ajá. Pero la Ujú. evaluación debería de ser más profunda. Más profunda, ¿por qué? Porque son los que van a tener el contacto directo con niños, niñas y adolescentes. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, claro, una agenda de cómo hacer la evaluación, pero esa agenda todavía sigue siendo esa prehistórica, pues. Ajá. No está Entonces, actualizado. sería exacto, no está actualizada. Entonces, sería bueno que con el Instituto Nacional de Deporte, el Ujú, Ministerio y ujú, los entes gubernamentales y municipales, ujú. ¿verdad? Se puede hacer un modelo que permita tener más certeza en cuanto al tema de la evaluación. Ok, fíjate una cosa. Nosotros, evidentemente que no somos los mismos, y siempre lo he repetido, no somos los mismos del año 2000, 2002, 2003, 2004. Incluso no somos los mismos antes pandemia, post pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros deberíamos actualizarnos y esto es una manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros como gobierno o nosotros como institución pública llegamos a una masividad mayor que lo que pudiera llegar una empresa privada. Entonces, es responsabilidad nuestra, vamos a decirlo así, modernizar o actualizar nuestras instituciones para que podamos llegar a una gran cantidad de personas con los elementos que tenemos y con las
condiciones que se nos presentan en el contexto. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos pensar que estamos descontextualizados, porque nos quedamos en el simple hecho de que nosotros somos trabajadores públicos que cumplen una función pública de aquí hasta aquí y ya. Y no es así. Pues ahora nosotros vamos de la mano con el pueblo y eso es bien sabido. Entonces, evidentemente, nuestras características tienen, vamos a decirlo así, un reto más alto. ¿Por qué? Porque abarcamos una cantidad de espacio que tenemos que rendir tributo a ese espacio. Entonces, para eso son estos encuentros, para eso son estos diplomados, para eso es esta oportunidad de crecer que nosotros como ministerio le estamos dando a ustedes en darle unas herramientas para que ustedes las fortalezcan y las utilicen dentro de sus espacios que tienen en gobierno, pues como gobierno. Evidentemente la política no se puede aislar de nosotros como parte deportiva. ¿Por qué? Porque respondemos a unos objetivos nacionales y a unas directrices políticas país para poder hacer crecer el país. Y eso es beneficio y redundancia en los beneficios de todos los ciudadanos. Tú me dices que para evaluar a las personas que están en las comunidades, a los promotores deportivos, etcétera, etcétera, pero eso se hace en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personalidades, como responsables y directivos de algunas instituciones, tenemos que ir al sitio, a la calle, a buscar, a sacar de la calle los elementos que tenemos o los insumos que tenemos para pulirlos, como son esos promotores deportivos. Vamos a pulirlos y luego entonces le aplicamos todas estas metodologías que nosotros estamos diciendo. Fíjate que tú me estás hablando de que ahora la comunidad se integra y la comunidad también nos evalúa. Sí, ciertamente. Y lo dijimos en lo que es la retroalimentación 360, que existen evaluadores que son de afuera hacia adentro. O sea, ahora nosotros tenemos la vara más alta, pues tenemos que rendir cuenta y tenemos que buscar la manera de situarnos en un lugar un poco más elevado con respecto a la calidad que estamos otorgando a la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos siendo evaluados de allá para acá y eso redunda evidentemente en nuestra gestión gubernamental. Ok, Carlos, gracias por tu participación. El señor Larry, sí. Larry Álvarez. Señor Larry. Hey, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Larry, ¿cómo estás? Bien, usted le habla Larry Álvarez acá de La Guaira. Muy sí, excelente. Claro, nosotros mismos debemos actualizarnos, debemos hacer innovación para que esas evaluaciones se cumplan y lo que falte allí, nosotros mismos, como usted lo dijo, podemos dictar las normas para que se hagan las evaluaciones. Pero sin embargo, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién supervisa a aquellos entes que no cumplen con la evaluación? Y hay empleados que son contratados todavía. Un gran error que se ha cometido en la administración pública, con 10, 15, 19 años, hasta 20 años lo he visto, siendo contratado, que no hay una evaluación, que no se cumple con esos artículos que usted dijo hace rato de donde aparecía la evaluación. ¿Quién supervisa a todos los entes del sector público para que se cumplan las evaluaciones en todas las instituciones? Bueno, Lara, yo te voy a decir
como le comenté a otro compañero la vez pasada, yo estoy aquí para impartir o para compartir un conocimiento. De acuerdo a esto, entonces ustedes, dentro de sus estructuras, tendrán a bien hacer las correcciones pertinentes, porque en algunas ocasiones estamos en el lugar, pero no sabemos cómo vamos a trabajar en ese lugar. Entonces, como ya lo sabemos y estamos a tiempo, porque siempre mientras respiremos estamos a tiempo de corregir todo. Entonces, como ya lo sabemos y tenemos un basamento legal, pues entonces presentemos nosotros nuestros, nuestros proyectos o nuestros informes y vamos a hacer las correcciones pertinentes. Eh, no soy quien de verdad para eh, señalar o hacer juicios de valor de cualquier institución porque esa no es mi competencia. Sin embargo, ya teniendo los conocimientos compartidos, podemos entonces establecer algunas consideraciones para rectificar, para reevaluar y para reorganizar las estructuras que tenemos, bien sea privada o pública. Gracias, Larry. A su Yosiris orden, profe. Tobar, a la orden para ti, mi amor. Yosiris, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Yosiris, ¿cómo estás? Me encanta la foto que Bien. tienes ahí. Ah, bueno, qué casualidad que yo también soy de La Guaira. No tengo la oportunidad de conocer al señor que acaba de salir. Yo Ajá, soy simplemente, yo no soy empleada pública ni nada por el estilo. Yo ajá. soy una presidenta de un club de natación. Ay, qué bueno. Mi, Ajá, mi pregunta va a la siguiente. ¿Quién dime. evalúa entonces a las asociaciones? ¿Quién evalúa las asociaciones? Ya va. Ujú. Vamos a ver. A pesar de que Nosotros, son autónomos, fíjate, porque ellos nosotros, cometen inconvenientes. claro, escuchen algo. Ajá. Aquí estamos hablando estamos hablando de la gestión del talento humano. ¿Cómo hace la organización para evaluar al talento humano? Yo no estoy evaluando a la organización como tal, ¿ok? Cuando yo digo que las organizaciones públicas deben regirse por esto, es para evaluar a su personal. Es decir, a los funcionarios públicos de carrera que estamos en base a esta ley. Entonces, a las federaciones para evaluar a su personal deben tener unos criterios establecidos donde ellos tengan unos objetivos. Para llegar a esos objetivos, evidentemente tienen que llegar tener a un personal que ejerza y que ejecute las tareas y desde allí entonces nace la evaluación. Si ese personal me está rindiendo con la ejecución de esas tareas, pues entonces vamos bien. Si no, entonces hay que hacer correcciones para poder estabilizar la federación. Ahora, quien vaya a evaluar a la federación, realmente eso no lo sé, porque para eso ellos tienen una estructura de derecho privado sin fines de lucro, donde existe un presidente, un vicepresidente, etcétera, etcétera, que son la cabeza del cuerpo directivo que debe llevar en buenas riendas esa federación. ¿Sí? Ok, sí, gracias. A la orden. Jesús Tirado. Jesús. Y terminamos con Jesús. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Jesús? Mire, no, Dígame. bueno, yo levanté la mano, para hacer una acotación, pues. Uno de los compañeros, ellos habían levantado la mano preguntando qué pasa cuando el funcionario público es contratado por 10 años, 15 años es contratado, ¿no? Entonces yo quería Ajá. comentar que cuando una persona tiene 10, en la ley de orden de trabajo establece que más de 3 contratos, el personal pasa a ser personal fijo. ¿Qué Ah, pasa?
Cuando Pero las no es personas, funcionario público, dependiendo, es un eso empleado. Es un pero, empleado pero, de de por la eso, institución pública. pero Pero se independientemente, ajá, por, independientemente, ya después de 3 contratos, pasa a ser personal fijo, ya sea como funcionario público o como trabajador, porque en la administración pública existe esa dualidad, pues que puede ser funcionario o puede ser puede irse por inspectoría de trabajo o puede irse por el contencioso. sí, Jesús, pero la ley es clara cuando dice que los funcionarios públicos de carrera son aquellos que participan en un Concurso, concurso abierto y ganan ese concurso, pasan en un periodo de 3 meses y luego de eso entonces son funcionarios públicos de carrera. Bueno, Ahora, yo lo hay digo, trabajadores, esos se rigen por esta ley. Hay trabajadores que, como tú bien dices, tienen una cantidad de años laborando, pero ellos se rigen por la ley del trabajo. Son empleados públicos, es bueno, decir, son los que tienen un contrato ya establecido como fijo, pero ellos siguen siendo empleados que se rigen por la ley del dale, trabajo. trabajo. De todas maneras, yo voy a sugerir al señor César Briceño que les haga un diplomado de Derecho Laboral para que ustedes puedan entender todas estas cosas que son necesarias entenderlas. Porque entonces creemos que todos los que trabajan en una administración pública son funcionarios públicos y no es así. O sea, tenemos clasificaciones porque no tenemos la misma, no llegamos de la misma manera. ¿Me explico? Unos llegamos por un concurso establecido por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde se hacen una cantidad de evaluaciones, donde tienes que pasar por una cantidad de actividades que debes pasar, que debes ser evaluado, y si tú clasificas con eso, entonces pasas a un periodo de 3 meses y ya tú eres entonces un funcionario público. Pero otros llegan de alguna manera porque se cita el personal, pero no hay un concurso abierto o no hay la disponibilidad de un concurso, porque eso es dinero, y evidentemente se hace un contrato por 3 meses, pero esa persona va siendo contratada y de acuerdo a su labor o a su condición laboral, mantiene la relación laboral o se retira de la relación laboral. ¿Ok? Pero voy a proponer ese diplomado de Derecho Laboral, público y privado. ¿Ok? Andrés Rojas. Andrés. Uy, se me despertaron los amigos y Buenas tardes, profesora. Espero que se encuentre bien. Primero que muy nada, bien, gracias. darle muchas gracias por la clase suya, realmente muy interesante y muy explícita. Tenía una duda, Dígame. era que por lo menos en el caso de los entrenadores deportivos que tienen más de 10 años eh, contratados por el Ministerio del Deporte, ¿ellos pasarían a ser empleados fijos del instituto Ahí, o cómo se ahí, tomaría eso? ahí tendríamos que irnos a lo que es el derecho laboral. Por eso les digo, o sea, les puedo decir que los que estamos de este lado somos funcionarios públicos si participamos en un concurso público, porque así los clasifica, lo estatifica la ley. Pero hay otros que son empleados públicos y se rigen por la ley del trabajo. Sin embargo, pueden pertenecer y tener muchos años en la institución y son trabajadores que pertenecen al ministerio. Si son nóminas del ministerio. Si no, no. Hay HP que son los eh, honorarios profesionales que aunque trabajan para el ministerio, no son empleados ni son funcionarios, son prestadores de servicios por honorarios profesionales.
hay los empleados obreros por cierto tiempo, hay los que tienen un contrato, etcétera. Entonces, hay clasificaciones que tendría yo que dar unas clases, 3 clases más para poderles explicar todo eso. Mientras tanto, estamos hablando de lo que es la gestión del talento humano. ¿Sí? Ok, Ujú. está bien, profesora. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, gracias por las clases que nos ha dado. Realmente muy satisfactorio. Gracias por la participación de ustedes, de verdad que sí, estoy muy satisfecha. Ajá, Miguel Barreto. Miguel Barreto. Bueno, buenas tardes, profe. Hola, ¿Aló? Miguel. ¿Me escucha, Sí, señor. profe? Ah, bueno. La pregunta va relacionada con lo siguiente, pues. Hablo acá del Instituto Municipal de Deporte del municipio Mejía, Estado Sucre. Ajá, Eh, en vista de que en muchos institutos no existe un instrumento de evaluación, ajá. la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que sea conveniente que desde el Instituto Nacional de Deporte se pueda establecer un instrumento de evaluación a nivel nacional para los promotores deportivos, así como lo tiene el Ministerio de Educación para todo el personal administrativo? ¿Cree usted que Mira, sea conveniente yo creo que que se pueda sí. implementar? Sí, yo creo que sí. Incluso podríamos planteárselo a nuestro ciudadano ministro, que también es presidente del Instituto Nacional de Deporte, y de repente podríamos establecer algún lineamiento para que, evidentemente, siendo autónomos los institutos regionales y municipales, porque dependen de la región, pero podríamos facilitarle algún instrumento o alguna directriz para que eso se cumpla. Claro, siempre y cuando bajo la ordenanza o los criterios que también tiene la gobernación, porque recordemos que respondemos a un ente regional, pues a una región. Eh, Mira, me parece buena idea eso. Eso sería una excelente idea. Si no lo tienen, ya que no lo tienen, podríamos establecerlo así y hacerle llegar al ciudadano ministro esa inquietud, de repente a través de la viceministra. Yo se lo voy a participar evidentemente a mis superiores para que se lo hagan llegar a nuestra viceministra, y nuestra viceministra, que como hallazgo de estos encuentros salió eso, una Claro está, solicitud profe. de un formato de evaluación para los institutos regionales y municipales. Claro está, lo digo porque eso nos permitiría a nosotros establecer un perfil único de Ajá, promotores deportivos con competencias básicas, pues. Por supuesto que ajá. estarían aquellas actividades extra donde podrían ser evaluados de otra forma, pero que la evaluación central esté establecida por los ítems que se plasmen en este instrumento general. Mira, me parece buena idea, muy buena idea. Miguel Barreto. Miguel, si tú quieres, te comunicas a mi número telefónico y mira, yo le hago saber tu inquietud a las personas para que entonces se haga pues la diligencia, diría mi papá, para que entonces tengan a bien establecer estos formatos. Y así ustedes tengan un elemento fuerte para evaluar a sus equipos de trabajo, pues. Sí, me Y eso parece buenísimo. permitiría, y eso permitiría, profe, aquí aprovechando el espacio, de que Ajá. independientemente de que esté un director o venga otro, o se cambie la junta directiva, o Ujú. cambie la tendencia política, ya tengamos establecido pues cuál es el formato de evaluación a nivel estatal, municipal y Ah, hasta nacional. sí, sí, vamos a elevarlo a las autoridades para ver qué nos dice. Muchas ¿Oíste? gracias, Ya, profe. Que ya pase lo, buenas lo tardes. anoté aquí. ¿Cómo está? Ahí le tengo una propuesta. ¿Oyó? Ok, Miguel. Listo. Gracias. Nalvin González. Nalvin. ¿Será que la viceministra saluda a los... Listo.
¿Me escuchan? Vamos a decir. Buenas tardes. Nalvin, ¿cómo estás? Dile qué pasa. Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Nalvin, escuchan? te escucho. Ah, yo tengo una duda, ¿verdad? De que Ajá. estaba observando mucho, ¿verdad? De la autoevaluación que tenemos con los contratados como los entrenadores, ¿verdad? Hace como 4 años, 5 años, Ajá. el ministro que pasó, ¿verdad? Yo estuve en Caracas, ¿verdad? Tuvimos todos los directores de deporte, ¿verdad? Y se Ajá. habló de todos los entrenadores que pasan de 15, 10 años, que le iban a esa propuesta por el ministerio, y iban a dar un título como licenciado de educación física a los entrenadores, después que tenían 10 años, 15 años, o 15, 12, eso lo habló el ministro. Entonces Sí, no sé si eso quedó en la propuesta, no sí, sé. sí. Eso se está trabajando. Eso se está trabajando. Esa propuesta está en pie. Porque eso, evidentemente, eso no es de un día para otro. Esas son, eso se considera a través de un tiempo, sí, rapidito. Es rapidito, señores, le voy a poner aquí a nuestra viceministra, Carla Luna, lo va a saludar, pero que sea rapidito porque ella tiene sus compromisos bien Hola, marcados. ¿cómo están? Feliz tarde. Ellos no te van a responder porque no todos tienen el micrófono ok, abierto, ok. pero tú puedes hablar con ellos y te van a responder por el chat. Puedes Bueno, decirle, feliz tarde. De verdad estoy muy contenta por la cantidad de personas que están conectados aprovechando este diplomado que bien les va a servir de actualización y refrescar algunos de los conocimientos y bueno, seguimos avanzando en la parte formativa. Aprovechar al máximo los profesores que les han brindado las herramientas necesarias y contribuir desde sus espacios a la mejora de los resultados deportivos, las mejoras del equipo de trabajo, de todo lo que tienen de los proyectos para seguir fortaleciendo en los espacios donde se encuentran. De verdad, muchísimas gracias y bueno, aprovechen al máximo a la profe. Damos todo aquí dispuestos a escuchar también las recomendaciones y bueno, es un ganar-ganar. Así que un fuerte abrazo y felicitarlos pues nuevamente por confiar en nosotros en el proceso formativo de este viceministerio. Un fuerte abrazo. gracias, gracias. De nada, chao. Chao, chao. Ok, mira, un regalito. Bien. Ok. Y lo estoy revisando, a ver si están conectados. Aquí los estamos evaluando. Ajá. Bueno, profe, sí, efectivamente ese proceso se está dando, se está hablando con las universidades competentes para ello y ya entonces ellos tendrán a bien pedir la solicitud de los que se quieran inscribir en este proceso de formación por experiencia y tener el título que necesitan para poder ejercer o tener su calificación de licenciado o profesores de educación física. Ok, vamos con Omir Blanco. Omir. Buenas tardes. Buenas tardes, Omir, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Muy Bueno, bien. felicitarla a usted por transmitirme ese conocimiento. Ujú. Bueno, prácticamente ahorita la conexión ha sido, bueno, terrible, porque hay una Sí. parte importante que usted está dando referente a la evaluación de los entrenadores en ese Ujú. momento, que es muy bueno. Bueno, yo le tengo una pregunta, profe. Dígame. ¿Cuáles son los criterios más efectivos para evaluar el desempeño de los ministerios del deporte en relación con el desarrollo y la promoción del deporte a nivel nacional, pero según su experiencia? ¿Cuáles son los Criterios más efectivos para criterios? evaluar.
para El desempeño evaluar. de los ministerios, sí. O sea, Sí. según la experiencia suya, lo más efectivo. Mira, para nosotros el criterio No, más para usted. efectivo es el llegar a las comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ente público y para Ok. nosotros o sea, la mayor satisfacción para nosotros como servidor público es llegar a la comunidad. Cuando nosotros invitamos a unos institutos regionales, unos presidentes de institutos regionales, a que vengan a una reunión con el ministro y se vienen de los 350 y tantos, 55, se vienen 280, oye, mira, nosotros decimos, bueno, ahí vamos. Pero para nosotros la máxima evaluación de desempeño es que vengan los 355. Esa es la Bueno, máxima. así como ¿Eh? lo están haciendo en el diplomado, que se están sumando Exactamente. más de nada. Para nosotros, el que haya o exista 102 personas conectadas ahorita o 300 personas conectadas ahorita y que cuando se cuelgue en la página el video existan 400, 600 personas que están viendo el video, para nosotros eso es una máxima de criterio de evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es llegar a la comunidad, porque somos servidores públicos. Igualmente sería ustedes como instituto regional, ustedes como instituto municipal, ustedes como federación, que no se rigen por esta evaluación, pero que también deben tener sus criterios de evaluación de desempeño, deberían entonces evaluar eso, porque la máxima de nosotros es servir. O sea, nosotros prestamos un servicio. Y en ese servicio, cuando a nosotros nos devuelve la comunidad aquella prestancia de participar masivamente en las competencias, de participar masivamente en los programas que tenemos de actividad física, de participar masivamente en estos programas educativos que tenemos, para nosotros eso es algo ya, una evaluación satisfactoria. Eso es un criterio para nosotros de evaluación. Ok. Ah, buenísima su respuesta. Listo, mi amor. Ok, listo. Ya nos vamos. Nos vamos porque ya es hora de irnos. No sin antes recordarles que tienen la evaluación por la página virtual, por el aula virtual. Tienen hasta el 8 de abril para realizar esas dos evaluaciones y el ensayo lo van a colgar en la página virtual, en el aula virtual, para que se vea reflejado ahí la participación de todos ustedes. Igualmente, no me quiero despedir sin recordarles que todos estos conocimientos, más que para hacer un diplomado y entregarle un diploma, básicamente, o un certificado, es para que ustedes tengan una herramienta de conocimiento para lo que están ejerciendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con público y nosotros somos servidores. Entonces, evidentemente nosotros a través de todas estas cosas vamos a poder llevar nuestras instituciones a lo más alto. Se les quiere, espero volver a compartir con ustedes posiblemente y bueno, estaremos interactuando por el teléfono o vía WhatsApp, como ustedes quieran, estoy a la orden, cualquier cosa, tienen mi número. Bueno, un abrazo y fue una experiencia maravillosa haber podido compartir con todos ustedes en este módulo. Gracias y hasta luego.